Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 13. Dumbledore caminó por la tranquila calle suburbana. Parecía un vecindario adinerado con grandes casas de varios pisos, la mayoría de las cuales tenían jardines exquisitamente diseñados y cuidados. Harry debe estar bien, pensó. Se preguntó qué había estado haciendo Harry todos estos años. Solo podía esperar y rezar para que el chico no hubiera renunciado a su magia. La necesitaría ahora más que nunca. Tenía que derrotar a Voldemort después de todo. Era el único que podía hacerlo. Incluso si no hubiera renunciado a su magia y tal vez se hubiera inscrito en otra escuela, realmente no había sustituto para una educación en Hogwarts. Tendría que entrenar al chico extensamente antes de que estuviera listo para enfrentar a Voldemort. Dumbledore suspiró profundamente. Ciertamente tenía mucho trabajo por delante. Se detuvo frente a una casa particularmente bonita, bueno, pensó que era bonita pero por alguna razón sus ojos se deslizaban hacia ella y se encontró teniendo que concentrarse particularmente duro para evitar pasar de largo. Por suerte, el rastreador apuntaba directamente hacia allí, así que tenía que ser la casa de Harry. Podría haber pasado de largo si el rastreador no hubiera estado señalándola. Probablemente había algún tipo de hechizo anti-mugles alrededor de la propiedad. No había ningún hechizo anti-mugles, lo cual era extraño para la casa de un mago, pero estaba el esperado hechizo anti-magos. A menos que estuvieras conectado a uno de esos, no podías entrar. Bueno, Fawkes ciertamente podría quemarlo a través de eso, pero eso no sería muy discreto, ¿no? En una calle como esta, lanzar un hechizo anti-mugles por su cuenta probablemente funcionaría, pero no era una garantía absoluta. No a plena luz del día, no. No, solo tendría que atravesar discretamente ese hechizo él mismo. Sacó su varita y se puso a trabajar. Harry se quedó boquiabierto al ver a Albus Dumbledore de pie fuera de la puerta de entrada. Por alguna extraña razón, nunca había esperado ver al director de su antigua escuela. Había algo terriblemente incongruente y extraño en ver a Albus Dumbledore fuera de Hogwarts. Había estado preparado para ver a Voldemort respaldado por hordas de mortífagos. No le habría sorprendido ver una bandada de dementores o incluso una manada de hombres lobo, pero por alguna razón la visión de Albus Dumbledore había reducido su cerebro a un balbuceo balbuceante. ¿Qué diablos está haciendo aquí?, balbuceó. Reflexionó Luna. Bueno, considerando que eres el único que ha derrotado a Voldemort antes y Dumbledore se ha estado oponiendo a él, aunque de manera bastante ineficaz, diría que probablemente cree que te necesita para derrotar a Voldemort. ¿Qué?, exclamó Harry. Solo pero, eso no tiene ningún sentido. No tiene que tener sentido para que sea verdad, Harry, dijo Luna. Dumbledore siempre ha sido bastante famoso por sus excentricidades. No se puede saber lo que cree. Harry miró boquiabierto a Luna. Tenía la ligera sospecha de que ella tenía toda la razón. Tenía la costumbre de tener razón más a menudo que no. En cualquier caso, él está aquí ahora. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó. Harry negó con la cabeza. Maldita sea, necesitaba un plan. ¿Qué iba a hacer con el hecho de que un hombre, su antiguo director, que estaba vestido con túnicas de colores estridentes que eran la antítesis del esplendor sartorial, estaba de pie frente a su casa? Absolutamente nada, anunció para sorpresa de Luna. Nada, repitió ella. No, simplemente lo ignoraremos y seguiremos adelante y realizaremos el Fidelius. Las barreras lo mantendrán afuera hasta que terminemos. Demonios, debería tomarle semanas atravesar mis barreras y no nos debería tomar más de una hora prepararnos. Con un poco de suerte, se olvidará por completo de por qué vino aquí tan pronto como lancemos el Fidelius. ¿Estás seguro de que las barreras son lo suficientemente fuertes para mantenerlo afuera?, preguntó Luna en un tono preocupado. Después de todo, estaban hablando de Albus Dumbledore. ¿Quién sabía exactamente lo que era capaz de hacer el anciano? Absolutamente, dijo Harry mientras se giraba hacia el espejo en el que vio que Dumbledore había sacado su varita y ya estaba intentando atravesar sus barreras. Luna miró la varita con interés. A pesar de haber estudiado en Hogwarts durante 3 años, bueno, 3 y un poco si realmente quería ser preciso e incluir su 4º año abortado, esta era la primera vez que veía bien la varita de Dumbledore. Verla le recordó algunas de las investigaciones de su padre. Realmente tendría que desenterrar sus archivos y echarles un vistazo de nuevo. Y mira eso, ya está tratando de entrar. Un poco grosero, ¿no crees?
Ni siquiera intentó llamar a la casa por el intercomunicador y está apenas a un par de pies de donde está parado. Estoy casi decidido a llamar a la policía y hacer que lo arresten por allanamiento, dijo Harry. Aún así, no te preocupes. Le llevará semanas penetrar todas las capas. Probablemente deberíamos empezar con ese Fidelius, dijo Harry. Todas las capas, sabes que nunca hemos hablado realmente de las protecciones. Quiero decir, sé que has trabajado mucho en ellas y sé que hay muchas, pero, ¿exactamente cuántas protecciones hay en la casa?, preguntó Luna. Bueno, el jefe del departamento de protecciones en la universidad siempre recomendaba un conjunto mínimo de al menos 7 protecciones, normalmente una mezcla de defensivas, ofensivas y algo inesperado. Algo sobre que el número 7 es mágicamente significativo y funciona especialmente bien. Tenía algún tipo de prueba de alimancia complicada que solía asignar para obtener créditos adicionales que lo demostraba, pero nunca me interesó mucho la teoría detrás de ella, dijo Harry. No, solo los aspectos prácticos, ¿verdad? Entonces, tenemos al menos 7 protecciones, ¿por qué tengo la sensación de que esa no es toda la historia?, preguntó Luna. Eso es porque un conjunto de 7 es el mínimo que recomendó mi profesor. Quería asegurarme de que nuestra casa estuviera realmente bien protegida, dijo Harry. Entonces, preguntó Luna. Entonces, tengo anillos entrelazados de 343 barreras, explicó Harry. 300, oh, ya entiendo. Eso es 7 veces 7 veces 7, ¿no?, exclamó Luna. Aunque parece un poco excesivo, murmuró para sí misma. Sí, entonces como dije, no hay absolutamente ninguna manera de que pueda entrar antes de que lancemos el Fidelius, hizo una pausa y miró furiosamente al espejo lo que estaba haciendo Dumbledore antes de sacar lo que parecía un pequeño reloj de bolsillo y mirarlo con preocupación. Ese maldito idiota. Quiero decir, sabía que era un maldito incompetente, después de toda la mierda que permitió que sucediera en Hogwarts, pero esto realmente, quiero decir realmente, ¿en qué demonios está pensando ese hombre?, preguntó Harry furioso. ¿Qué? ¿Cuál es el problema?, preguntó Luna. Está tratando de abrirse paso a la fuerza para pasar la primera sala. ¿Está loco? ¿Quién demonios hace eso?, enfureció Harry. ¿Fuerza bruta, en lugar de...? preguntó Luna, deseando por primera vez haber estudiado también sobre salas para poder seguir lo que tanto preocupaba a Harry. En lugar de tener medio cerebro en su maldita cabeza, gritó Harry, antes de calmarse visiblemente y continuar. Si quieres entrar en la casa de alguien, lo más inteligente sería abrir la cerradura de la puerta principal, tal vez abrir una ventana, ¿no? Lo que está haciendo Dumbledore es el equivalente a derribar la puerta con un mazo, o tal vez lanzarle una granada, explicó Harry. ¿Y esto es estúpido, por qué?, preguntó Luna. Harry suspiró profundamente. Es estúpido porque romper las barreras de esa manera significa que el muy tonto nunca se dará cuenta de que hay una barrera antipersonal secundaria vinculada a la primera barrera. Es estúpido porque nunca pensé que no querría matar a alguien que está tratando de romper mis barreras. Es estúpido porque en el momento en que rompa la primera barrera, terminaremos con cubos de 1 pulgada de Albus Dumbledore decorando nuestra calle. Le hizo un gesto con su pequeño reloj de bolsillo. Según mi monitor de barreras, al ritmo que va, probablemente romperá la primera barrera en unos 5 minutos. Entonces, ¿qué diablos hacemos? No quiero que muera particularmente, pero seguro que no quiero salir y hablar con ese idiota. Luna miró serenamente a Harry mientras reflexionaba sobre el problema. En realidad, no sentía un gran afecto por Dumbledore, años de acoso en Hogwarts no la habían dejado sintiéndose particularmente cálida hacia los profesores que no la protegían, pero sería de un gusto terrible decorar la calle de esa manera. Sin duda asustaría a la población local de Blyberry-Nundingers e incluso podría molestar un poco a los vecinos. Dumbledore estaba fuera de la casa, con su varita apuntando hacia adelante. Pronto, atravesaría las barreras. Apretó los dientes en el esfuerzo. Extraño, la barrera era mucho más fuerte de lo que esperaba y seguía teniendo el deseo urgente y la necesidad de volver a Hogwarts para comprobarlo. Ese debía ser el efecto de otra barrera. Una fuerte también. Harry tenía que ser felicitado por lo bien que estaba. Había protegido su casa. Se preguntó quién exactamente había hecho la protección. Probablemente los duendes, pensó. No importa, estaba cerca de abrirse paso. Podía sentirlo. En cualquier momento, la protección estallaría como un globo y él podría entrar.
En cualquier momento, de repente, una voz rompió el silencio cuando un joven salió de la casa. ¿Sabes? Estoy seguro de que hay mejores formas de suicidarse. ¿Te importaría decirme por qué decidiste matarte frente a mi casa? Dumbledore casi dejó caer su varita por la sorpresa. Se sintió un poco avergonzado por haber sido atrapado en el acto de entrar por la fuerza, pero aplastó sin piedad esas emociones mientras mostraba su personalidad pública habitual. Ah, Harry, mi querido muchacho. No tienes idea de lo bueno que es volver a verte después de tantos años, dijo Dumbledore mientras sonreía radiante al joven de cabello oscuro. Harry se veía bien, decidió. Ya no era un adolescente flacucho, se había engordado muy bien y se veía extremadamente saludable y musculoso. Ya basta, Dumbledore. Realmente no aprecio que la gente intente entrar a mi casa. Así que, ¿por qué no te vas a donde sea que viniste? Espetó Harry. Dumbledore estaba bastante sorprendido por la hostilidad que Harry estaba mostrando. Sí, tal vez había sido un poco presuntuoso de su parte haber tratado de atravesar las barreras, pero no había visto otra forma de contactar con la casa. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Pararse afuera de las puertas principales y gritar? ¿Hacer un completo espectáculo de sí mismo mientras intentaba atraer la atención de Harry? Aún así, seguiría adelante. Simplemente tendría que ignorar la absolutamente espantosa grosería de Harry. Mi querido muchacho, me disculpo. A mi avanzada edad, a veces olvido las normas de decoro. Espero que puedas perdonarme. Español, eso debería ser suficiente para apaciguar al chico y parecía haber funcionado. La expresión del chico se había suavizado un poco. Bien, eso era bueno. Bueno, supongo que no hay daño después de todo, dijo Harry. Desafortunadamente, profesor, me ha pillado en un mal momento. Tal vez podría volver otro día. Harry no esperaba realmente que Dumbledore se fuera, pero no había nada de malo en intentarlo. Harry, he recorrido un largo camino para verte, muchacho. Seguramente, no puedes permitir que me despidas, ¿no? No después de que te he estado buscando durante tantos años. Tengo mucho que hacer hoy, profesor, especialmente porque parece que me has encontrado tan fácilmente. Voldemort podría aparecer en cualquier momento. Necesito asegurarme de estar protegido para cuando eso suceda, y realmente no tengo tiempo para quedarme debatiendo cosas contigo, afirmó Harry. El rostro de Dumbledore palideció por un breve instante antes de que su expresión volviera a ser cordial. Mi querido Harry, dijo. Te aseguro que Voldemort no podrá encontrarte tan fácilmente. Estoy seguro de que le llevarás semanas o tal vez meses antes de que tenga la más mínima idea de dónde estás. ¿Qué te hace estar tan seguro de ese hecho, profesor? Preguntó Harry. Maldita sea, necesitaba deshacerse del cabrón y empezar con su Fidelius. Maldita sea, ¿por qué el viejo no podía irse? ¿Sabes qué? Espetó Harry antes de que Dumbledore hubiera siquiera abierto la boca para comenzar a formular una respuesta. Realmente no tengo tiempo para sentarme aquí discutiendo contigo, puedes quedarte aquí parado todo el día por lo que a mí respecta. Con eso, Harry se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa. Sin embargo, ni siquiera había llegado a la puerta principal cuando sintió que sus protecciones estaban siendo atacadas nuevamente. Maldita sea, gritó antes de correr de vuelta a la puerta principal y agarrar a un sorprendido Dumbledore. Agarró la túnica del hombre, presionó lo que podría haber sido un reloj de bolsillo o algún tipo de broche contra su frente y luego lo arrastró hacia la casa. ¡Al diablo!, gritó. Realmente no quiero tener tu muerte en mi conciencia, así que, maldita sea, al diablo, te voy a dar acceso como invitado. Mientras no hagas ninguna magia activa, puedes entrar a la casa. Empujó a Dumbledore dentro de la casa y lo obligó a sentarse en una silla en su sala de estar. Siéntate ahí y no te muevas, gritó. He puesto las barreras para que no puedas salir de esta habitación. Hagas lo que hagas, no hagas ningún tipo de magia. Ninguna, en absoluto. Incluso un encantamiento Lumos te expulsará físicamente de la casa por las barreras, y déjame decirte que no es una experiencia cómoda. A tu edad, tendrás suerte si no te mata. Como mínimo te romperás las malditas caderas. Dumbledore miró a Harry, en toda su vasta experiencia nunca había oído hablar de una barrera de ese tipo. ¿Podría estar Harry mintiendo? Bueno, había una forma de averiguarlo, pero realmente no podía correr ese riesgo. Incluso si las barreras no funcionaban como se anunciaba, en este punto no podía permitirse el lujo de antagonizar a Harry. Le gritó a Harry, que estaba a punto de salir de la habitación. Espera, Harry, por favor. Es extremadamente importante que me escuches.
Harry se dio la vuelta y lo miró fijamente, con una mirada impaciente en su rostro. Harry, bueno, ya no eres un niño, pero aún así, te lo imploro. Sé lo que probablemente vas a hacer, pero, ¿de verdad? ¿Y qué crees que voy a hacer? Espetó Harry, interrumpiendo a Dumbledore. El encantamiento Fidelius, por supuesto. Por tu reacción al verme, supongo que el encantamiento no se rompió a propósito. Lo que significa que tienes la intención de lanzarlo de nuevo, ¿correcto? Una vez que lo hagas, sin duda olvidaré todo lo que sé sobre ti. Créeme, no quieres que eso suceda, afirmó Dumbledore. ¿Por qué no? Preguntó Harry, estaba más que un poco molesto porque Dumbledore había adivinado lo que estaba planeando. Tengo algo que decirte. Información que es absolutamente vital que sepas. Hechos que debería haberte informado hace años. Por favor, Harry, prométeme que no me enviarás lejos sin escucharme. Por favor, te lo ruego. Si alguna vez tuviste el más mínimo respeto por mí, prométemelo, Harry, suplicó Dumbledore. Yo realmente no creo, después de todos estos años, nada que puedas decir, dijo Harry. Por favor, es de vital importancia que estés informado de tu destino, dijo Dumbledore. ¿Mi destino? No creo que puedas decírmelo en los próximos 5 minutos, preguntó Harry. Dumbledore parecía un poco estupefacto ante la idea de condensar todo lo que tenía que decir en 5 minutos. ¿Cómo sería exactamente esa conversación? Solo podía imaginárselo. Harry cedió un poco ante la expresión del rostro de Dumbledore. Tal vez no sería lo peor del mundo si Dumbledore supiera quién era. Después de todo, mientras no fuera el guardián del secreto, no era como si pudiera ir por ahí diciéndole a alguien más quién era Harry en realidad. Bien, tienes razón, dijo. De hecho, voy a volver a hacer el Fidelius. Cuando termine con eso, volveré y hablaré contigo un rato. Mientras tanto, te sugiero que esperes aquí en la sala de estar. Harry se dio la vuelta y salió a toda velocidad de la habitación, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. Dumbledore se hundió en el sofá y enterró la cabeza en sus manos. Oh, Dios, pensó. Podría olvidar por qué había ido allí una vez que Harry lanzara el hechizo. Lo más probable era que simplemente se alejara y nunca más encontrara a Harry. Una nota, eso era lo que necesitaba. Se escribiría una nota a sí mismo. Miró alrededor de la habitación y la encontró deprimentemente moderna. Él mismo prefería los muebles que parecían un poco usados. Algo con algunos años, preferiblemente décadas, a sus espaldas. En cualquier caso, el punto importante era que no había una sola pluma o un trozo de pergamino a la vista. Hurgó dentro de su túnica. Seguramente tenía algo, qué suerte, de hecho llevaba una pluma que se entintaba sola. Ahora bien, si tan solo pudiera encontrar un pergamino, pero por desgracia, eso no era. Miró a su alrededor con tristeza. No había pergamino, ¿qué iba a hacer? Comenzó a buscar en los numerosos bolsillos de su voluminosa túnica, pero lo único que pudo encontrar fue un pañuelo. Tendría que servir. Le resultaba difícil evitar constantemente buscar su varita. Por lo general, no le llevaría ni un segundo conjurar algo simple como un pergamino y una pluma. Ser completamente incapaz de hacer magia lo dejaba sintiéndose terriblemente mal. Miró a lo lejos antes de comenzar a garabatear en su pañuelo. La tinta se corría terriblemente, pero tendría que servir. No podía escribir nada directamente relacionado con Harry. Esa información sería ilegible tan pronto como lanzara el Fidelius. Sin embargo, una nota para sí mismo, advirtiéndose a sí mismo de no salir de la casa bajo ninguna circunstancia. No hasta que hubiera hablado con el habitante sobre el niño que vivió. Unas cuantas advertencias más sobre la absoluta importancia de no irse hasta que hubiera terminado la tarea. No hacer magia, etcétera, etcétera. Sí, eso debería ser suficiente. Entonces no le quedaba nada por hacer más que esperar. La casa estaba absolutamente en silencio y la espera era intolerable. Sentía una tensión casi insoportable por estar haciendo algo. No le importaba qué. Cualquier cosa. Caminó de un lado a otro de la habitación. Probó todas las puertas que conducían al exterior. Todas estaban cerradas y casi podía sentir el zumbido de la magia y el poder que las reforzaba. Quienquiera que hubiera protegido la casa no se había detenido en las paredes exteriores. Estaba claro que incluso dentro de la casa había múltiples defensas esperando a ser activadas. Incluso el tic-tac de un reloj parecía retumbar fuerte en el insoportable silencio. ¿Cuánto tiempo más tardaría? Seguramente, Harry ya debería haber terminado. No debería tardar tanto en lanzar un Fidelius.
Pero, por otro lado, se dio cuenta de que Harry probablemente había tenido que ir a buscar a su nuevo guardián secreto. Lo más probable es que estuviera usando a algún amigo suyo. ¿Cuándo volvería Harry? Esperaba que Harry parpadeó lentamente. ¿En qué había estado pensando? Miró alrededor de la habitación confundido. ¿Por qué había venido a esta casa obviamente mugle? ¿Por qué estaba agarrando un pañuelo manchado de tinta? ¿O había algo escrito en él? Una nota extrañamente críptica escrita con su propia letra, exhortándolo a no salir de la casa junto con algunas advertencias y una orden de hablar con quien viviera allí y no irse hasta que le dijeran quiénes eran. Frunció el ceño. ¿Por qué se había escrito una nota así? ¿Por qué? Justo en ese momento la puerta se abrió y entró un extraño de cabello oscuro. Dumbledore miró fijamente al joven. ¿Era esta la persona que se suponía que le daría las respuestas que había estado buscando? Era una persona razonablemente común. Cabello oscuro desordenado y ojos verdes. Se quedó allí jugueteando con un lápiz en la mano. El joven acercó una silla, se sentó y por un largo momento él y Albus Dumbledore se miraron fijamente. Dumbledore no sabía muy bien cómo empezar. ¿Qué se suponía que debía decir? Empezó a decir, antes de toser nerviosamente. El joven parecía extrañamente divertido por su incomodidad. ¿Te importaría decirme quién eres? Preguntó. ¿Me importaría? No, no particularmente, dijo el joven con una pequeña sonrisa. Por alguna razón parecía excepcionalmente complacido consigo mismo en ese momento. Dumbledore encontró eso excepcionalmente molesto. Aquí estaba él tratando desesperadamente de averiguar por qué estaba donde estaba y este joven mocoso, este chico estaba jugando juegos de palabras con él. Y bien, espetó con la mirada que solía reservar únicamente para el más espantoso de sus estudiantes. ¿Y bien, qué? Preguntó el chico con una sonrisa tonta. ¿Quién eres tú? Preguntó Dumbledore con los dientes apretados. El chico se encogió de hombros. ¿Realmente hace alguna diferencia? ¿Quién es cualquiera, realmente? Puedo darte mi nombre, pero ¿qué te diría eso? ¿Podrías decirme quién eres? Soy Albus Dumbledore, afirmó Dumbledore. Estaba a punto de añadir una lista de sus títulos, sus títulos anteriores, cuando fue interrumpido por el chico. No es eso lo que quise decir, dijo el chico. Albus Dumbledore es solo tu nombre, tu identidad, si quieres. Pero, ¿realmente sabes quién eres? ¿Alguien lo sabe? Dumbledore miró al chico con absoluta incredulidad y exasperación. ¿De qué demonios estaba hablando? Sabía muy bien quién era, muchas gracias. Gimió, sí, iba a ser un día largo y exasperante. Luna se sentó en la cama y se rió a carcajadas. El espejo en la pared frente a ella mostraba una vista de la sala de estar donde estaban sentados Harry y Dumbledore, una vista que podría superar a cualquier televisor de alta definición en el mercado en cuanto a calidad de imagen y sonido. No pudo evitar encontrar la expresión facial actual de Dumbledore absolutamente divertida. Capítulo 14. Afortunadamente para la creciente presión sanguínea de Dumbledore, Harry pronto se cansó de jugar con el hombre. Francamente, se sentía demasiado como intimidar a un bebé indefenso para que se sintiera cómodo con eso. También estaba el hecho de que, después de todo, tenía una intensa curiosidad por saber exactamente por qué Dumbledore había venido a buscarlo después de todos estos años. Luna no podía tener razón. Bueno, normalmente la tenía, pero esta vez esperaba que hubiera tomado el extremo equivocado del palo. Aún así, no estaba a punto de salir y dejar que Dumbledore supiera quién era. No, esto tenía que manejarse con mucho cuidado. Bueno, profesor, comenzó a decir, cuando llegó me dijo que tenía cierta información para el niño que vivió. ¿Por qué no me dice qué es y me aseguraré de que la obtenga? Dumbledore sacudió la cabeza con exasperación. No, gritó. Eso no sería posible. Aunque es vital que hable con él, primero debo conocer el secreto de su identidad. A menos que pueda recordar quién es, ¿cómo podré darle todos los detalles? ¿Y por qué debería hacer eso? Preguntó Harry. ¿Cómo sé que esta información que estás insinuando tendrá algún significado? Por lo que sé, podrías estar mintiendo al respecto. Tal vez estés trabajando con sus enemigos. Tal vez todo esto sea una estratagema para sacarlo a la luz. Dumbledore miró fijamente al joven. Si bien había perdido mucho respeto durante la última década, todavía habían pasado años desde que alguien se había atrevido a cuestionarlo de esta manera. No le gustaba.
La información que tengo para él, dijo lentamente mientras reflexionaba si estaba haciendo lo correcto, tiene que ver con los eventos que llevaron al ataque que sufrió cuando era niño. La razón por la que se convirtió en el niño que vivió. Parte de esta información está siendo ocultada por el encantamiento Fidelius. Sé que poseo esta información, pero a menos que me hagan partícipe del secreto, no puedo recordarlo todo, mucho menos contártelo a ti. Harry miró fijamente a su antiguo director. No tenía ninguna duda de que Dumbledore sabría por qué Voldemort había atacado originalmente a su familia. Sin embargo, se preguntó si esa información podría tener alguna relevancia para él ahora. Sí, todavía tenía una intensa curiosidad y deseaba desesperadamente esa información, pero, ¿valía la pena dejar que Dumbledore se enterara del secreto de su identidad? Tal vez debería simplemente aturdir y obliviar al anciano. Sería ridículamente fácil de hacer a pesar de la reputación del hombre de ser un mago ridículamente poderoso. El hombre todavía estaba bajo sus protecciones después de todo, y con la forma en que Harry las había instalado, Dumbledore sería absolutamente incapaz de defenderse o incluso atacar a Harry de ninguna manera. Aún así, ¿por qué Voldemort había atacado a Harry cuando era un bebé? Esa era una pregunta que había reflexionado desde que Hagrid le había contado sobre los eventos de esa lejana noche de Halloween. Miró a Dumbledore a los ojos e intentó entrar en su mente con legilimancia. Desafortunadamente, no obtuvo ninguna respuesta. Las habilidades de oclumancia de Dumbledore eran demasiado buenas para ser derrotadas por él. Tal vez podría simplemente aturdir o encarcelar al anciano y luego interrogarlo bajo Veritaserum. Sí, claro, resopló para sí mismo. Como si tuviera Veritaserum. Desafortunadamente, no podía comprar ninguno, ya que la venta de este era actualmente ilegal en los Estados Unidos. Probablemente podría preparar un poco, sus habilidades con las pociones habían mejorado drásticamente una vez que había encontrado un maestro que no fuera Snape, pero la maldita poción tardó una fase lunar completa en madurar. También existía la posibilidad de que Dumbledore pudiera resistirse usando la oclumancia. «Está bien», gritó de repente. Se sentía bastante enojado consigo mismo por morder el anzuelo de Dumbledore. «¿Puedo contarte el secreto? Excelente», exclamó Dumbledore, perdiendo la mirada que tenía desde el fallido ataque de legilimancia de Harry. Comenzó a sonreír con su brillo característico en los ojos con toda su fuerza. «Pero primero», continuó Harry, «vamos a escribir un pequeño contrato. Aplicado mágicamente, por supuesto. Estoy seguro de que estás familiarizado con ellos». «¿Un contrato?», cuestionó Dumbledore. «¿Por qué necesitaríamos un contrato?» El encantamiento Fidelius solo oculta la identidad del niño que vivió. No será de mucha ayuda si decides dejarle su ubicación a alguien. Lo siguiente que sabrás es que los mortífagos atacarán esta calle y matarán a todos los que estén en ella. No necesitan saber qué persona que vive en esa calle es el niño que vivió si todos están muertos. ¿Verdad? Te aseguro que es muy poco probable que eso suceda, dijo Dumbledore. ¿Y qué significan exactamente tus garantías para mí?, preguntó Harry. En lo que a mí respecta, tus garantías valen menos que un balde de orina caliente. Muy bien, afirmó Dumbledore con rigidez. Estaba bastante enojado por la vulgaridad cruda del chico, pero desafortunadamente no podía hacer nada al respecto en ese momento. Escribe tu contrato. Luna estaba ocupada rebuscando entre las cajas cuando Harry irrumpió en su dormitorio. Había estado observando la conversación de Harry con Dumbledore, pero al igual que Harry, ella también había encontrado entretenido el ver a Dumbledore bajar algunos peldaños rápidamente después de unos minutos. Ahora estaba felizmente rebuscando entre la multitud de cajas que su padre le había dejado. Después de que Luna se mudara con Harry, Xenopilius Lovegood había adoptado un estilo de vida bastante nómada. Había vendido su casa, había contratado a terceros para sus necesidades de impresión y parecía feliz de no pasar nunca más de unos pocos días en un mismo lugar. Lo que significaba que Luna había terminado cargando con todos los años de materiales de investigación, libros y chucherías esotéricas que Xeno había recopilado. Por supuesto, esto le resultó útil cuando necesitaba buscar algo que él le había contado hace años. Información que seguramente estaría en algún lugar de sus archivos. Ahora, si tan solo pudiera encontrarla. Levantó la vista cuando Harry entró en la habitación. ¿No era la cita un balde de saliva tibia?, preguntó. No, dijo él. John Mance Garner, dijo Pis. Ese era solo el eufemismo que la gente usaba para hacerlo un poco más educado. Era eso o decirle que confiaba en él tanto como pudiera empujarlo con la fuerza de uno de mis pedos. Se sentó pesadamente en la cama. ¿Qué piensas?
Le preguntó. Podrías haber sido más educada. No es que no fuera entretenido. No creo que Dumbledore esté acostumbrado a que alguien sea tan grosero con él, dijo ella. Sí, bueno, quería ver cuánto deseaba encontrarme y. También fue algo catártico, dijo Harry. ¿Catártico? ¿Por qué?, preguntó Luna. Harry suspiró profundamente. Esa sería una conversación muy larga, principalmente sobre mis años en Hogwarts. Ahora mismo, necesito redactar un contrato rápido y subí para buscar el papel del contrato. Miró alrededor de la habitación, que se veía notablemente desordenada. Él y Dobby habían desempaquetado casi todo el contenido de su vieja y confiable mochila en su búsqueda para encontrar los libros que detallaban el encantamiento Fidelius, y aún no habían tenido tiempo de empacar todo. Había pilas de libros, papeles, piezas diversas de equipo y ropa esparcidas al azar entre las pilas y pilas de galeones dorados sueltos por ahí. Realmente debería hacer algo al respecto. ¿Por qué no había convertido todos esos galeones en dólares estadounidenses? Bueno, no era como si lo necesitara y había algo que decir sobre mantener una gran reserva de monedas de oro como parte de su kit de escape de emergencia. Tuvo que apartar a un lado varias pilas de papeles antes de poder abrir su cómoda. El papel del contrato, que rara vez usaba, estaba en el fondo del cajón más bajo. Casi nadie usaba contratos de refuerzo mágico, pero hace un tiempo, se había encontrado con un cliente que insistía en que se redactara uno antes de darle a Harry el trabajo de proteger su casa. No se habría molestado, pero este era uno de los pocos clientes que quería hacer todo lo posible por sus pupilos. Trabajos como ese eran bastante raros y, además, el contrato solo cubría cosas que él habría hecho de todos modos. Afortunadamente, todavía tenía algo del papel encantado mágicamente por ahí. Todo lo que tenía que hacer era escribir los términos, colocar los encantamientos de sellado y hacer que Dumbledore lo firmara. ¿Necesitas ayuda para redactar el contrato?, preguntó Luna. No lo creo, respondió Harry. Debería ser bastante sencillo. Mi identidad está cubierta por el Fidelius, así que todo lo que necesita cubrir es que no puede decirle ni darle a nadie información sobre mí o mi ubicación. Si tiene que venir aquí de nuevo por cualquier motivo, entonces tiene que asegurarse absolutamente de que nadie se entere de su visita y de que nadie lo siga. No puede hablar de mí con nadie. No puede, ¿qué más necesita? Tal vez una línea sobre que nunca me mintió. Nunca intentó averiguar quién es mi guardián secreto y si logra averiguarlo, por accidente o lo que sea, entonces nunca jamás intentará persuadir o manipular a mi guardián secreto para que le cuente el secreto a nadie más. Miró a Luna por un momento, pensando intensamente. Y suponiendo que algo me pase, entonces tiene que asegurarse de que mi guardián secreto esté a salvo. Luna frunció el ceño. Cancela esa última, ordenó. ¿Por qué?, preguntó Harry. En caso de que algo te pase, realmente no quiero que Dumbledore intente protegerme. Prefiero que se mantenga lo más alejado posible de mí. Sí, por supuesto, tienes toda la razón, dijo Harry, pensando en cómo Dumbledore había dispuesto mantenerlo a salvo después de que sus padres fueran asesinados. De todos modos, creo que eso debería ser suficiente. Lo escribiré y haré que Dumbledore lo firme, dijo. Harry regresó a la habitación donde Dumbledore estaba esperando pacientemente y le entregó el contrato que había escrito apresuradamente. Lee eso, después de que lo firmes puedo decirte dónde puedes encontrar a tu niño que vivió, afirmó. Dumbledore miró el contrato y lo leyó rápidamente. La mayor parte de esto parece bastante razonable. Sin embargo, se me debe permitir discutir el hecho de que lo encontré con mis aliados. Encontrar al niño que vivió proporcionará un increíble impulso moral a quienes se oponen a Voldemort. Debo ser libre para al menos hacer eso. No, me temo que es una situación de todo o nada. O firmas eso, o te borraré los detalles de esta reunión y te enviaré de regreso a tu casa. Dumbledore parecía que estaba a punto de discutir, pero una sola mirada al rostro de Harry fue todo lo que se necesitó para convencerlo de que estaba perdiendo el tiempo. Muy bien, afirmó mientras sacaba una pluma para firmar el contrato. Un segundo, dijo Harry. Todavía necesito poner los encantamientos habituales del contrato que lo harán mágicamente ejecutable. Harry comenzó a golpear el contrato con el lápiz que había estado sosteniendo todo el tiempo y murmurando en voz baja. Después de unos minutos, le entregó el contrato a Dumbledore y dijo, ahí tienes, puedes firmarlo ahora. Dumbledore miró fijamente al joven. ¿Cómo hiciste eso sin una varita?, preguntó. Los encantamientos del contrato eran bastante complejos e incluso él, con todos sus años de experiencia, nunca intentaría realizarlos sin una varita.
Harry parecía sorprendido cuando Harry se dio cuenta de que estaba a punto de firmar el contrato. Si no tenía idea de lo que el hombre estaba hablando. Entonces miró el lápiz que sostenía y comenzó a reír. Oh, hombre, realmente no sales mucho. ¿No? Mi querido profesor, esto es una varita, dijo mientras sostenía su lápiz frente a él. Parecía un lápiz Muggle perfectamente común, negro con letras doradas en el costado que lo marcaban como un lápiz HB. Obviamente uno que no había sido usado mucho ya que su punta estaba perfectamente afilada y la longitud mostraba que nunca había sido afilado. Los magos de aquí en los Estados Unidos siempre han creído en mimetizarse con la población no mágica. Por eso, bueno, ¿por qué querrías llevar una varita que parece una varita? Aquí todo el mundo usa varitas que parecen lápices o bolígrafos. Oh, deberías haber visto cuánto se burlaron de mí la primera vez que saqué mi vieja varita de Ollivander en el campamento de verano. Todos los demás niños me preguntaban por qué llevaba la varita de mi abuelo. Diablos, durante semanas me llamaron así, abuelo. Con un sobresalto, Dumbledore se dio cuenta de que el joven había estado sosteniendo el lápiz todo el tiempo que habían estado hablando. Lo habían estado apuntando con la varita y ni siquiera se había dado cuenta. No me gustan los que parecen bolígrafos. Los recubren con algo que los hace parecer y sentirse como un bolígrafo de metal o plástico. Los de lápiz se sienten mucho más naturales, como las varitas de madera a las que estás acostumbrado. Este incluso está hecho de acebo, como mi antigua varita. Incluso puedes escribir con él en caso de necesidad, pero no es una buena idea. Reemplazar las minas puede ser un poco molesto. Dumbledore suspiró, tal vez se estaba haciendo demasiado viejo. Se frotó los ojos cansados y firmó el contrato. Excelente, dijo Harry mientras guardaba el contrato con cuidado. Ahora, supongo que tengo que hacer mi parte. Sacó un trozo de papel y se detuvo. Pareció increíblemente reacio por un momento, luego le entregó el papel a Dumbledore con un suspiro. Dumbledore miró el papel y la sonrisa más grande de repente floreció en su rostro. Harry, mi querido muchacho. No tienes idea de lo bueno que es verte después de todos estos años. Harry arrancó el papel de la mano de Dumbledore, lo llevó al fregadero de la cocina y le prendió fuego. Esperó a que el papel se quemara por completo, luego recogió los restos y aplastó los fragmentos negros entre sus dedos antes de abrir el agua y lavarlos. Creo que tenías algo que decirme, afirmó. Ah, sí, por supuesto que sí, dijo Dumbledore un poco desconcertado. De repente parecía mucho más viejo y cansado de lo que había parecido hace un momento. Dumbledore cerró los ojos y enterró su rostro en sus manos de dedos largos. Harry lo miró, pero ese signo poco característico de agotamiento, o tristeza, o lo que fuera de Dumbledore, no lo ablandó. Dumbledore bajó las manos y examinó a Harry a través de sus gafas de media luna. Es hora, dijo, de que te diga lo que debería haberte dicho hace años, Harry. Por favor, siéntate. Te lo voy a contar todo. Puede que te enfades después de oír algunas de las cosas que te diga, pero, solo te pido un poco de paciencia. Tendrás la oportunidad de enfadarte conmigo, de hacer lo que quieras, cuando haya terminado. No te detendré. Harry lo miró fijamente durante un momento, luego se dejó caer de nuevo en la silla frente a Dumbledore y esperó. Dumbledore miró fijamente a lo lejos durante un momento, luego volvió a mirar a Harry y dijo: Hace 15 años llegaste a Hogwarts, Harry, sano y salvo, como yo había planeado y pretendido. Bueno, no del todo sano. Habías sufrido. Sabía que lo harías cuando te dejé en la puerta de tu tía y tu tío. Sabía que te estaba condenando a 10 años oscuros y difíciles. Hizo una pausa. Harry no dijo nada, aunque su mente daba vueltas. 10 oscuros y griega. Dumbledore lo sabía muy bien, quizás te preguntes, y con razón, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué una familia de magos no pudo acogerte? Muchos lo habrían hecho con mucho gusto, se habrían sentido honrados y encantados de criarte como a un hijo. Mi respuesta es que mi prioridad era mantenerte con vida. Estabas en más peligro del que tal vez nadie, excepto yo, imaginaba. Voldemort había sido derrotado horas antes, pero sus partidarios, y muchos de ellos son casi tan terribles como él, todavía estaban sueltos, enojados, desesperados y violentos. Y yo también tenía que tomar mi decisión con respecto a los años venideros. ¿Creía que Voldemort se había ido para siempre? No. No sabía si pasarían 10, 20 o 50 años antes de que regresara, pero estaba seguro de que lo haría, y estaba seguro también, conociéndolo como lo he hecho, de que no descansaría hasta matarte.
Sabía que el conocimiento de Voldemort sobre la magia es quizás más extenso que el de cualquier mago vivo. Sabía que incluso mis hechizos y encantamientos protectores más complejos y poderosos probablemente no serían invencibles si alguna vez él recuperaba todo su poder. Pero también sabía dónde era débil Voldemort. Y por eso tomé mi decisión. Estarías protegida por una magia antigua que él conoce, que desprecia y que, por lo tanto, siempre ha subestimado, a su costa. Hablo, por supuesto, del hecho de que tu madre murió para salvarte. Ella te dio una protección duradera que él nunca esperó, una protección que podría seguir fluyendo por tus venas hasta el día de hoy. Por lo tanto, puse mi confianza en la sangre de tu madre. Te entregué a su hermana, su única pariente restante. Ella nunca me amó, dijo Harry de inmediato. Nunca le importó un carajo, pero te tomó, lo interrumpió Dumbledore. Puede que te haya aceptado a regañadientes, furiosamente, sin querer, con amargura, pero aún así te aceptó y, al hacerlo, selló el hechizo que puse sobre ti. El sacrificio de tu madre hizo que el vínculo de sangre fuera el escudo más fuerte que podía darte. Sigo sin saber, mientras pudieras seguir llamando hogar al lugar donde habita la sangre de tu madre, allí no podrías ser tocado ni dañado por Voldemort. Él derramó su sangre, pero esta siguió viva en ti y en su hermana. Su sangre se convirtió en tu refugio. Solo necesitabas volver allí una vez al año, pero mientras lo llamaras hogar, mientras estuvieras allí él no podría hacerte daño. Tu tía lo sabía. Le expliqué lo que había hecho en la carta que te dejé en su puerta. Ella sabía que permitirte vivir en su casa bien podría haberte mantenido con vida durante todos esos años. Entonces, hace 15 años, continuó Dumbledore, llegaste a Hogwarts, no tan feliz ni tan bien alimentado como me hubiera gustado, tal vez, pero vivo y saludable. No eras un principito mimado, sino un niño tan normal como podría haber esperado dadas las circunstancias. Hasta ahora, mi plan estaba funcionando bien. Y entonces, bueno, recordarás los eventos de tu primer año en Hogwarts tan claramente como yo. Te elevaste magníficamente al desafío que se te presentaba y antes, mucho antes, de lo que había previsto, te encontraste cara a cara con Voldemort. Sobreviviste de nuevo. Hiciste más. Retrasaste su regreso a pleno poder y fuerza. Luchaste la lucha de un hombre. Estaba más orgulloso de ti de lo que puedo decir. Sin embargo, había un fallo en este maravilloso plan mío, dijo Dumbledore. Un defecto obvio que yo sabía, incluso entonces, podría ser la ruina de todo. Y, sin embargo, sabiendo lo importante que era que mi plan tuviera éxito, me dije a mí mismo que no permitiría que ese defecto lo arruinara. Solo yo podía evitarlo, así que solo yo debía ser fuerte. Y aquí estaba mi primera prueba, mientras tú yacías en la enfermería, débil por tu lucha con Voldemort. No entiendo lo que estás diciendo, dijo Harry. ¿No recuerdas haberme preguntado, mientras yacías en la enfermería, por qué Voldemort había intentado matarte cuando eras un bebé? Harry asintió. ¿Debería haberte dicho entonces? Harry miró fijamente a los ojos azules y no dijo nada. ¿Todavía no ves el fallo del plan? No, tal vez no. Bueno, como sabes, decidí no responderte. 11 años, me dije, era demasiado joven para saberlo. Nunca había tenido la intención de decírtelo cuando tenías 11 años. El conocimiento sería demasiado para una edad tan temprana. Debería haber reconocido las señales de peligro entonces. Debería haberme preguntado por qué no me sentía más perturbado por el hecho de que ya me hubieras hecho la pregunta a la que sabía que un día tendría que dar una respuesta terrible. Debería haber reconocido que era demasiado feliz para pensar que no tenía que hacerlo ese día en particular, eras demasiado joven, demasiado joven. Y así entramos en tu segundo año en Hogwarts. Y una vez más te enfrentaste a desafíos que ni siquiera los magos adultos han enfrentado. Una vez más te desempeñaste mejor de lo que yo soñaba. Sin embargo, no me preguntaste de nuevo por qué Voldemort había dejado esa marca en ti. Hablamos de tu cicatriz, oh sí, llegamos muy cerca del tema. ¿Por qué no te lo conté todo? Bueno, me pareció que, después de todo, 12 años no eran mucho mejores que 11 para recibir semejante información. Te dejé marchar, ensangrentado, exhausto pero exultante, y si sentí una punzada de inquietud que tal vez debería haberte dicho entonces, se acalló rápidamente. Eras todavía muy joven, ya ves, y no pude encontrar en mí la fuerza para estropear esa noche de triunfo, ¿lo ves, Harry? ¿Ves ahora el fallo de mi brillante plan? Había caído en la trampa que había previsto, que me había dicho a mí mismo que podía evitar, que debía evitar. No, me preocupaba demasiado por ti, dijo Dumbledore simplemente.
Me preocupaba más tu felicidad que el hecho de que supieras la verdad, más tu paz mental que mi plan, más tu vida que las vidas que podrían perderse si el plan fallaba. En otras palabras, actué exactamente como Voldemort espera que actuemos los tontos que amamos. ¿Hay una defensa? Desafío a cualquiera que te haya observado como yo, y te he observado más de cerca de lo que puedas imaginar, a no querer ahorrarte más dolor del que ya has sufrido. ¿Qué me importaba si en un futuro vago se masacraba a un gran número de personas y criaturas sin nombre ni rostro, si en el aquí y ahora estabas vivo, bien y feliz? Nunca soñé que tendría a una persona así en mis manos. Entramos en tu tercer año. Observé desde lejos cómo luchabas para repeler a los dementores, cómo encontrabas a Sirius, te enterabas de lo que era y los rescatabas. Debía decírtelo entonces, en el momento en que habías arrebatado triunfalmente a tu padrino de las fauces del ministerio. Pero ahora, a la edad de 13 años, mis excusas se estaban agotando. Puede que seas joven, pero has demostrado que eres excepcional. Mi conciencia estaba inquieta, Harry. Sabía que el momento debía llegar pronto, pero saliste del laberinto en tu cuarto año, después de haber visto morir a Cedric Diggory, después de haber escapado de la muerte por tan poco, y no te lo dije, aunque sabía que, ahora que Voldemort había regresado, debía hacerlo pronto. Entonces desapareciste y perdí mi oportunidad. Te he buscado durante muchos años y ahora, esta noche, sé que hace tiempo que estás listo para el conocimiento que te he ocultado durante tanto tiempo, porque has demostrado que debería haberte puesto la carga sobre ti antes de esto. Mi única defensa es esta. Te he visto luchar bajo más cargas que cualquier otro estudiante que haya pasado por esta escuela y no pude animarme a añadir otra, la mayor de todas. Harry esperó, pero Dumbledore no habló. Sigo sin entender. Voldemort intentó matarte cuando eras un niño debido a una profecía hecha poco antes de tu nacimiento. Él sabía que la profecía había sido hecha, aunque no conocía su contenido completo. Se propuso matarte cuando todavía eras un bebé, creyendo que estaba cumpliendo los términos de la profecía. Descubrió, a su costa, que estaba equivocado, cuando la maldición destinada a matarte salió mal. Y así, desde su regreso a su cuerpo, y particularmente desde tu extraordinario escape de él en el cementerio, ha estado decidido a escuchar esa profecía en su totalidad. Esta es el arma que había estado buscando tan asiduamente desde su regreso, el conocimiento de cómo destruirte. De hecho, poco tiempo después de tu desaparición, entró en el departamento de misterios. Buscaba la profecía, etiquetada con su nombre y el tuyo, pero chocó con las defensas que reaccionaron bastante vigorosamente. Sorprendentemente. La profecía fue destruida durante el caos, pero lo que fue destruido fue simplemente el registro de la profecía guardado por el Departamento de Misterios. Pero la profecía fue hecha a alguien, y esa persona tiene los medios para recordarla perfectamente. ¿Quién la escuchó?, preguntó Harry, aunque pensó que ya sabía la respuesta. Yo, dijo Dumbledore. En una noche fría y húmeda hace 26 años, en una habitación sobre el bar de la posada Cabeza de Puerco. Había ido allí para ver a un solicitante para el puesto de profesor de adivinación, aunque iba en contra de mi inclinación permitir que el tema de adivinación continuara. La solicitante, sin embargo, era la tataranieta de un vidente muy famoso y muy talentoso y pensé que sería una cortesía normal recibirla. Me decepcioné. Me pareció que ella no tenía ni rastro de ese don. Le dije, espero que cortésmente, que no creía que fuera adecuada para el puesto. Me di la vuelta para marcharme. Dumbledore se puso de pie y rebuscó un poco en sus bolsillos. Sacó una pequeña caja negra que colocó en el suelo. Casi me olvidé de esto en mi prisa por llegar hasta ti. Afortunadamente, me acordé a tiempo de llevármela conmigo. Como todavía no tengo permitido hacer magia dentro de tu casa, ¿podrías poner tu varita sobre esto y realizar un hechizo estándar de reversión de encogimiento?, dijo. Harry lo hizo y la caja se expandió hasta convertirse en un hermoso baúl negro. Dumbledore se agachó, abrió la tapa y sacó de su interior una palangana de piedra poco profunda, tallada con runas en los bordes. Dumbledore regresó al escritorio, colocó el pensadero sobre él y levantó su varita hacia su propia sien. Se detuvo. Esto no es realmente una forma de magia activa. ¿Activará tus protecciones si elimino un recuerdo?, preguntó. Harry agitó su varita y lanzó algunos hechizos. Ahora no lo hará, dijo. He configurado las protecciones para que solo puedas lanzar un hechizo. Puedes seguir adelante y hacerlo ahora. Dumbledore colocó su varita en su sien nuevamente. De ella, sacó hilos plateados y finos de pensamiento que se aferraban a la varita y los depositó en la palangana.
Se sentó de nuevo detrás de su escritorio y observó sus pensamientos arremolinarse y flotar dentro del pensadero por un momento. Luego, con un suspiro, levantó su varita y empujó la sustancia plateada con su punta. Una figura se levantó de él, envuelta en chalés, sus ojos agrandados a un tamaño enorme detrás de sus gafas, y giró lentamente, con los pies en la palangana. Pero cuando Sybil Trelawney habló, no fue con su habitual voz etérea y mística, sino con los tonos ásperos y roncos que Harry la había escuchado usar una vez antes. La que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro se acerca, nacida de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacida cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro no conoce, y uno debe morir a manos del otro, porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tenga el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. La profesora Trelawney, que giraba lentamente, se hundió en la masa plateada de abajo y desapareció. El silencio era absoluto. Ni Dumbledore ni Harry hicieron un sonido. «Profesor Dumbledore», dijo Harry muy quedamente, porque Dumbledore, que seguía mirando el pensadero, parecía completamente perdido en sus pensamientos. Eso significaba, ¿qué significaba? Significaba, dijo Dumbledore, que la persona que tiene la única oportunidad de conquistar a Lord Voldemort para siempre nació a fines de julio, hace casi 26 años. Este niño nacería de padres que ya habían desafiado a Voldemort 3 veces. ¿Quiere decir, yo?, preguntó Harry. Dumbledore lo observó por un momento a través de sus gafas. Lo extraño, Harry, dijo en voz baja, es que puede que no se refiriera a ti en absoluto. La profecía de Sybil podría haberse aplicado a 2 niños magos, ambos nacidos a finales de julio de ese año, ambos compadres en la Orden del Fénix, ambos grupos de padres que habían escapado por poco de Voldemort 3 veces. Uno, por supuesto, eras tú. El otro era Neville Longbottom. Entonces, ¿podría no ser yo?, dijo Harry. Me temo, dijo Dumbledore lentamente, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo, que no hay duda de que eres tú. Pero dijiste que Neville también nació a fines de julio, y su mamá y su papá. Estás olvidando la siguiente parte de la profecía, el rasgo identificatorio final del niño que podría vencer a Voldemort. El mismo Voldemort lo marcaría como su igual. Y así lo hizo, Harry. Te eligió a ti, no a Neville. Te dejó la cicatriz que ha resultado ser tanto una bendición como una maldición. Pero podría haber elegido mal, dijo Harry. Podría haber marcado a la persona equivocada. Eligió al chico que pensó que era más probable que fuera un peligro para él, dijo Dumbledore. Y fíjate en esto, Harry, eligió, no al de sangre pura, que, según su credo, es el único tipo de mago que vale la pena ser o conocer, sino al mestizo, como él. Se vio a sí mismo en ti antes de haberte visto, y al marcarte con esa cicatriz, no te mató, como pretendía, sino que te dio poderes y un futuro que te han preparado para escapar de él no una, sino varias veces hasta ahora, algo que pocos otros magos han logrado. ¿Por qué lo hizo, entonces?, dijo Harry. ¿Por qué intentó matarme cuando era un bebé? Debería haber esperado a ver si Neville o yo parecíamos más peligrosos cuando fuéramos mayores y tratáramos de matar a quien fuera entonces. Eso podría haber sido, de hecho, el camino más práctico, dijo Dumbledore, excepto que la información de Voldemort sobre la profecía era incompleta. La posada cabeza de puerco, que Sybil eligió por su bajo precio, ha atraído durante mucho tiempo, digamos, una clientela más interesante que las 3 escobas. Es un lugar donde nunca es seguro asumir que no te están escuchando. Por supuesto, no había soñado, cuando me dispuse a encontrarme con Sybil Trelawney, que escucharía algo que valiera la pena escuchar. Nuestro único golpe de buena suerte fue que el espía fue detectado solo un poco antes de que comenzara la profecía y fue arrojado del edificio. Entonces solo escuchó. Escuchó solo el comienzo, la parte que predecía el nacimiento de un niño en julio de padres que habían desafiado 3 veces a Voldemort. En consecuencia, no podía advertir a su amo que atacarte sería arriesgarse a transferirte poder y marcarte como su igual. Así que Voldemort nunca supo que podría haber peligro en atacarte, que podría ser prudente esperar, para aprender más. No sabía que tendrías un poder que el Señor Oscuro no conoce, pero yo no lo tengo. Dijo Harry, con una voz extrañamente tranquila. No tengo ningún poder que él no tenga. Hay una habitación en el departamento de misterios, interrumpió Dumbledore, que se mantiene cerrada todo el tiempo. Contiene una fuerza que es a la vez más maravillosa y más terrible que la muerte, que la inteligencia humana, que las fuerzas de la naturaleza.
También es, tal vez, el más misterioso de los muchos temas de estudio que residen allí. Es el poder que se encuentra dentro de esa habitación que tú posees en tales cantidades y que Voldemort no tiene en absoluto. Era tu corazón. El amor que guardabas dentro de él. Harry cerró los ojos. Preguntó, sin importarle mucho la respuesta. El final de la profecía era algo sobre que ninguno puede vivir, mientras el otro sobrevive, dijo Dumbledore. Entonces, dijo Harry, según tú, ¿eso significa que uno de nosotros tiene que matar al otro, al final? Sí, dijo Dumbledore. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló, luego Harry explotó de repente. Harry miró a Dumbledore con incredulidad. ¿Eso es todo? Preguntó en tono de absoluta incredulidad. ¿Eso es todo lo que tienes? La razón por la que Voldemort ha estado tratando de matarme durante todos estos años. Unas cuantas líneas de galimatías de un fraude borracho. Solo el hecho de que lo haya dicho durante una maldita entrevista de trabajo, eso por sí solo debería haber sido una gran señal de alerta para ti. Harry, te aseguro que la profecía es una profecía verdadera. Escaneé la mente de la profesora Trelawney justo después de que lo dijera. No tenía absolutamente ningún recuerdo de haber dicho esas palabras. Eso combinado con la forma en que lo dijo, tenía todas las características de una profecía verdadera. Habría sido completamente imposible para cualquiera, y mucho menos para ella, fingirlo. ¿En serio?, preguntó Harry. ¿Cuánto estás dispuesto a apostar por eso? Porque estoy dispuesto a apostarte cualquier cantidad que quieras a que puedo fingir una profecía tan bien como eso. Mi querido muchacho, te aseguro que no hay manera de... Oh, cállate, espetó Harry mientras sacaba su varita y golpeaba a Dumbledore con un encantamiento. Unos minutos después, Dumbledore de repente se puso firme. Sintió que se había quedado dormido por un momento. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó. No mucho, solo estoy demostrando algo. Ahora, profesor, le agradecería que mirara este dispositivo. Se llama videocámara, considérelo la versión Muggle de un pensadero, y si tan solo mirara la pantalla que está ahí, podría ver algo que le interesaría. Harry le entregó la videocámara a Dumbledore y presionó el botón de reproducción. Dumbledore casi dejó caer el pequeño dispositivo cuando comenzó a reproducir. Se sorprendió al verse a sí mismo en la pequeña pantalla. Lo mostraba sentado en la misma mesa en la que todavía estaba sentado, pronunciando palabras que no recordaba haber dicho. Allí estaba él diciendo algo exactamente en el mismo tono áspero en que había estado la profecía de Trelawney. El gran abejorro descubrirá el día en que el este se encuentre con el oeste y el sol corte la luna que no es tan inteligente como cree que es. ¿Cómo es posible?, farfulló. Fue ridículamente fácil, dijo Harry. Lo único que necesitaba era un hechizo de compulsión para leer lo que había escrito en este papel, solo un poco de basura que escribí. Agrégale un hechizo que cambie la voz para darte ese encantador tono áspero y remata con un hechizo de obliviación de corto plazo para que un Legilimens vea que no tienes memoria de haberlo dicho. Es un hechizo burdo, pero incluso con eso, creo que he logrado recrear los efectos de la profecía de Trelawney. Además, debes saber que es ridículamente fácil lanzar un hechizo de antemano y agregarle un disparador. Todo lo que Trelawney tuvo que hacer fue lanzarlo en cualquier momento antes de su entrevista contigo, programarlo para que se activara cuando dijera una palabra en particular. ¿Y sabes lo que obtuvo? ¿Qué?, preguntó Dumbledore, a pesar de sí mismo. Un empleo. Una maravillosa prebenda. Un trabajo instantáneo, probablemente para el resto de su vida. Uno en el que apenas tenga que trabajar. Solo encender el incienso y asustar a unos cuantos adolescentes con ridículas profecías sobre su muerte unas cuantas veces a la semana. Bastante brillante por su parte, debo decir. Harry, estás olvidando que parte de la profecía ya se ha cumplido. Estabas claramente marcado. La cicatriz en tu cabeza fue causada por Voldemort. Oh, por favor. No me digas que nunca has oído hablar de una profecía autocumplida. Diablos, coge a cualquier psicópata asesino y dile que solo hay una persona en el mundo que puede derrotarlo y que si te cree, tarde o temprano irá y atacará a esa persona. Al menos uno de ellos tiene la garantía de morir, el sobreviviente es más que probable que tenga algunas cicatrices, y entonces podrás afirmar felizmente que tu profecía era cierta. Es una completa tontería en lo que a mí respecta, afirmó Harry. Hubo un tiempo en el que habría estado de acuerdo contigo, Harry, dijo Dumbledore. Desafortunadamente, a lo largo de los años he llegado a la conclusión ineludible de que la profecía es cierta. Voldemort nunca ha estado ni cerca de ser derrotado por nadie más. Solo tú has sido capaz de derrotarlo.
Harry estaba a punto de interrumpirlo cuando Dumbledore levantó la mano. Escúchame, por favor, pidió. No estoy hablando solo de la noche en que mató a tus padres. No olvides que también lograste frustrar sus planes de robar la piedra filosofal. Fuiste tú quien derrotó a su sombra y mató al basilisco que estaba aterrorizando Hogwarts. Fuiste tú, Harry, quien logró escapar de él después de que te secuestrara durante el torneo de los Tres Magos. Allí estabas, herido, sangrando, sin ningún aliado a la vista. ¿Qué hiciste? No solo lograste batirte a duelo con él hasta detenerlo, también lograste escapar. Y si eso no fuera suficiente, también lograste recuperar el cuerpo del pobre Cedric. Ningún otro mago en el mundo, ni siquiera yo, puede afirmar haber hecho tanto contra Voldemort como tú. Tú eres el único, Harry. Tú eres el único que puede derrotar a Lord Voldemort. Harry se quedó mirando a Dumbledore durante un largo momento y luego hizo algo que lo sorprendió. Era lo último que Dumbledore esperaba que hiciera. Harry Potter comenzó a reír. Capítulo 15. Dumbledore miraba fijamente al chico que había buscado durante años. Harry Potter estaba sentado frente a él en una mesa y se reía a carcajadas. De vez en cuando dejaba de reír, miraba la cara de Dumbledore y empezaba a reír de nuevo. No hace falta decir que Dumbledore estaba un poco preocupado. El pobre Harry no se había tomado bien la noticia de su destino. Sin duda, el chico se había derrumbado bajo la tensión causada por las revelaciones de Dumbledore. Desafortunadamente, no había mucho que pudiera hacer. Las restricciones que Harry le había impuesto significaban que si lanzaba un hechizo calmante sobre Harry, las protecciones lo expulsarían inmediatamente de la casa. No podía hacer nada más que mirar fijamente la cara risueña de Harry y esperar a que parara. Probablemente solo le tomó unos minutos a Harry dejar de reír, pero a Dumbledore le pareció una eternidad. Sin embargo, finalmente la risa de Harry finalmente se apagó y se enderezó, secándose las lágrimas de la cara. Lo siento, no pude evitarlo, dijo el chico mientras soltaba algunas risas más. ¿Estás bien?, preguntó Dumbledore preocupado. Quizás un vaso de agua. No, estoy bien, dijo Harry. Solo tuve una idea divertida. ¿Qué te pareció tan divertido, Harry? Después de todo, estábamos discutiendo un tema extremadamente serio. Harry se puso serio un poco y miró a Dumbledore. Sí lo estábamos y la cosa es, bueno, la mayoría de lo que me dijiste me enojó mucho. No tienes idea de cuántas veces estuviste cerca de ser hechizado. Solo ese comentario sobre los 10 años oscuros y difíciles, Harry se detuvo y sacudió la cabeza. Levantó la mano con el pulgar y el índice separados por solo milímetros. Estuve a punto de arrojarte por esa ventana justo cuando dijiste eso. Dumbledore estaba desconcertado. ¿Por qué eso te molestó tanto, Harry? Eras demasiado joven para recordar haber vivido en el mundo mágico. No podías haber extrañado lo que no recordabas, así que, quiero decir, incluso ahora eliges vivir en el mundo Muggle. Seguramente no puede ser tan malo como imagino. Harry miró a Dumbledore como si estuviera loco. ¿Eso es lo que quisiste decir con oscuro y terrible? ¿Vivir en el mundo Muggle? Sí, por supuesto, dijo Dumbledore. Vivir sin el calor y la vida de la magia que te rodea, en el frío y estéril mundo Muggle. Sé que debe haber sido absolutamente terrible, pero, estás malditamente loco. Explotó Harry. No estaba hablando de vivir sin magia. Estaba hablando de los malditos Dursley. Tú hablaste de lo de cerca que me vigilabas, sabías que mi tía no me quería. Seguramente sabías cómo me trataban. Cuando dije que te vigilaba de cerca, me refería a tus años en Hogwarts. Antes de eso, alguien te vigilaba, pero me aseguraron que estabas sano y relativamente feliz. ¿De verdad?, preguntó Harry. ¿Quién era exactamente esa persona delirante? Una conocida mía que vivía bastante cerca de Privet Drive. Una esquib llamada señora Fig, me aseguró, la vieja loca de los gatos. Gritó Harry. En ella confiabas para asegurarte de que me cuidaran bien. No me extraña. ¿Qué te pasa a ti y a los incompetentes en los que pareces confiar para todo? Dumbledore empezó a decir algo, pero antes de que pudiera decir más de un par de palabras, Harry lo interrumpió. Déjame contarte algo sobre los Dursley, dijo Harry. ¿Has estado alguna vez dentro de su casa? ¿Sabes cuántos dormitorios tenían? Bueno, la última vez que estuve allí fue la noche en que desapareciste, eso fue hace 10 años, así que no recuerdo el número exacto, pero parecía ser una casa bastante grande. Tenían 4 habitaciones. Una para Petunia y Vernon, una habitación de invitados y dos habitaciones para Dudley.
Entonces, ¿dónde crees que me hicieron dormir? ¿Cuál era mi habitación? Dumbledore se quedó mudo una vez más. No tenía idea de lo que estaba hablando Harry. Si la familia Dursley hubiera vivido en una casa con 4 habitaciones, ¿por qué no le habrían dado una a Harry? ¿Dónde podría haber dormido Harry? Ah, pero por supuesto, entonces supongo que te hicieron compartir habitación con tu primo. Seguramente no fue una gran dificultad. Equivocado. Gritó Harry. No me escuches nunca. Ya te dije que Dudley tenía 2 habitaciones. ¿Sabes dónde me hicieron dormir? ¿Lo sabes? En el armario debajo de las malditas escaleras. Ahí es donde. ¿Qué? ¿Un armario? Pero, Harry, te aseguro que no tenía ni idea. Deja de mentirme, mi carta de Hogwarts incluso estaba dirigida al armario debajo de las escaleras. No te atrevas a sentarte ahí y afirmar que nunca supiste nada al respecto. Dumbledore se quedó allí sentado, absolutamente atónito por la diatriba de Harry y por saber que la familia Dursley había tratado tan mal a Harry. Trató de explicarse. Harry, las cartas de Hogwarts no tienen una dirección en el sentido normal. Al igual que el correo postal, no necesitan una dirección postal real. Existe un antiguo encantamiento que las envía directamente a todos los estudiantes registrados. Es este encantamiento el que muestra la dirección a los destinatarios. Simplemente muestra lo que el destinatario considera su dirección o ubicación actual. Tiende a ser bastante extrañamente precisa. Harry miró a Dumbledore. Hablar sobre su tiempo con la familia Dursley siempre era difícil y nunca dejaba de enojarlo. Bien, ladró. Casi podría creerlo. Sin embargo, eso todavía no te excusa. ¿Por qué demonios nunca me revisaste tú mismo? Y no me vengas con tonterías sobre que eres un hombre ocupado. Los viajes mágicos son casi instantáneos. Podrías haberte aparecido o tomado un traslador y haber estado allí en segundos. ¿Cuánto tiempo te habría llevado comprobar cómo estaba? 5 minutos, 10. Me niego a creer que nunca tuviste 10 minutos libres durante los 10 años que viví con ellos. Pensé que era mejor no tener demasiado contacto contigo, explicó Dumbledore. Mientras tuvieras que permanecer en el mundo Muggle, supuse que sería confuso para ti si tuvieras algún contacto con el mundo mágico. También tenía miedo de que alguien pudiera preguntarse por qué estaba visitando una zona Muggle y deducir tu ubicación. Pensé que sería más seguro para ti si me mantenía alejado. Además, como dije antes, la señora Fig me enviaba informes regulares. Si ella hubiera insinuado siquiera que no te trataban adecuadamente, ahora veo que fue un error y todo lo que puedo hacer es pedirte perdón. Harry realmente no estaba de humor para escuchar las excusas de Dumbledore. En su mente, en ese momento, Dumbledore era tan culpable como los Dursley de su miserable infancia. Luego las protecciones de sangre. Eso casi te defenestra también. Cuando me dijiste que dependías de las protecciones alimentadas por el sacrificio de mi madre, dijo Harry sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer la estupidez del director. Harry, esas protecciones te mantuvieron a salvo durante muchos años, te lo aseguro. Oh, por favor, el problema con tu historia es que en realidad sé un poco sobre protecciones. Aquí en los Estados Unidos, las protecciones son un campo muy dinámico. Los hackers y los piratas informáticos trabajan constantemente en nuevos métodos para entrar en las protecciones. Los guardianes mejoran constantemente su esquema de protecciones para estar un paso por delante de los piratas informáticos. No hace ni 6 meses que tuve que reemplazar mis protecciones antitrasladores después de que un grupo de hackers de protecciones demostrara una nueva forma de atravesarlas en la MagicCon. No veo, probando a Dumbledore, probando. Un esquema de protecciones efectivo es uno que ha sido probado hasta el infierno y ha demostrado durar años. Ahora bien, según tú, tus protecciones de sangre se basaban en que mi madre se sacrificara en un intento de salvarme. ¿Correcto? Ahora, sé que había algún tipo de protección a mi alrededor, Quirrell ardiendo cuando intentó tocarme lo demostró. ¿Pero barreras de sangre basadas en eso? El problema es que realmente no se escucha mucho sobre ese tipo de protección. Uno pensaría que habría docenas de casos de madres protegiendo a sus hijos de cualquier daño. Especialmente durante una época de guerra. Sin embargo, nunca he escuchado de nadie más que tuviera ese tipo de protección. Creo que esto se debió al hecho de que tú eras el objetivo y no tu madre. Si tu madre no se hubiera interpuesto en el camino de Voldemort, probablemente habría vivido. Este no habría sido el caso en un ataque aleatorio en el que la madre probablemente también habría sido un objetivo, explicó Dumbledore pacientemente. Harry desestimó la explicación de Dumbledore. No, dijo.
Como dije, sea cual sea la razón, sé que tenía algún tipo de protección a mi alrededor. No, mi problema con la situación es la rareza de esa protección. Obviamente, esta no es una situación que sucede todos los días. Entonces, cuando creaste un barrio basado en algo así, ¿cómo sabías que funcionaría? Nunca antes te habías encontrado con una situación así que esta tenía que ser la primera vez que creabas un barrio de ese tipo. ¿O no? ¿Tienes la costumbre habitual de ir por ahí buscando niños cuyas madres fueron asesinadas precisamente de esa manera? Creo que sería bastante difícil encontrar personas que cumplan exactamente esos requisitos. Bueno, no a menos que seas del tipo que va por ahí organizando el asesinato de madres jóvenes. ¿Eres ese tipo de persona? ¿A cuántas madres has asesinado? ¿Cómo te atreves? Gritó Dumbledore, absolutamente indignado por la acusación. ¿Cómo me atrevo? Usted, señor, es el que lanzó un barrio totalmente no probado y no comprobado en Privet Drive. No hay forma de que pudieras saber que tus llamadas protecciones de sangre de magia antigua tendrían algún efecto. ¿Estás aquí, no? Espetó Dumbledore. Eso solo prueba que esas protecciones eran efectivas. No, lo único que demuestra es que nadie intentó matarme mientras estuve en Privet Drive. Quizás tuve suerte de que ningún mortífago se cruzara conmigo mientras estuve en casa de los Dursley. No, hasta donde sé, no había ninguna buena razón para que me quedara en la casa de los Dursley, ninguna. Diablos, ni siquiera tenían forma de ponerse en contacto contigo si algo sucedía. ¿Qué podrían haber hecho contra un mago que quisiera hacerme daño? Lo que realmente me molesta es lo fácil que habría sido conseguir que Petunia y Vernon me trataran un poco mejor. Y no estoy hablando de nada parecido a una compulsión o un encantamiento imperioso para tratarme mejor. Después de todo, solo hizo falta una carta dirigida al armario debajo de las escaleras para que se aterrorizaran de que alguien descubriera cómo me habían estado tratando. Una carta y me trasladaron al segundo dormitorio de Dudley. Una carta, eso fue todo lo que hizo falta. Todo lo que tenía que hacer era hacerles saber que había alguien ahí fuera que iba a estar controlándome. Alguien que se preocupara por ver que me trataran bien y que no me obligaran a cocinar y limpiar mientras mi prima, el cerdo, holgazaneaba. Tal vez incluso les hubiera impedido encerrarme en ese maldito armario después de cada pequeña magia accidental y el interminable abuso verbal, siendo llamada un monstruo y una carga. Todo lo que tenía que hacer era hacerles saber que había alguien que los haría responsables de su trato hacia mí. Eso es todo, y ni siquiera te molestaste en hacer eso, se burló Harry. Harry, sé que te fallé, pero, no, eso no es todo lo que hiciste. Tal vez debería explicar por qué me reía, dijo Harry. Verás, Dumbledore, aquí estaba yo escuchándote, explicando cuánto me amabas y todas las otras tonterías que estabas soltando. Me estaba enojando cada vez más y, de hecho, estaba fantaseando con causar una dolorosa venganza sobre ti cuando de repente un pensamiento apareció en mi mente, se detuvo y miró a Dumbledore expectante. ¿Qué pensamiento fue ese, Harry? Preguntó Dumbledore sabiendo que Harry estaba esperando que él preguntara. De repente pensé, ¿y si la profecía fuera cierta? Ahora, hay tantos errores en esa profecía que probablemente podría pasar horas encontrándole defectos. Todo, desde cómo mis padres desafiaron a Voldemort mucho más de 3 veces, Dumbledore interrumpió a Harry. No, Harry, estoy absolutamente seguro de que tus padres lucharon contra Voldemort solo en 3 ocasiones. Cada vez apenas escaparon con vida. Harry le dirigió a Dumbledore una mirada fulminante. No tienes que enfrentarte a alguien en batalla para desafiarlo. Mi padre era un sangre pura que se casó con una nacida de muggles. Cada día que permaneció casado con ella fue un día en el que desafió a Voldemort, y todo lo que Voldemort representaba. De hecho, cada día que mi madre vivió como bruja, cada hechizo que lanzó fue un desafío directo a Voldemort, y sus puntos de vista sobre la pureza de sangre. Yo diría que eso cuenta como mucho más de 3 veces. Pero como estaba diciendo, todo, desde eso hasta esa frase basura ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, quiero decir, ¿realmente, qué sentido tiene eso? Estoy vivo y él también. Podría seguir y seguir, pero de repente se me ocurrió, ¿y sí? ¿Y si la profecía es cierta y yo soy realmente el único que puede derrotar a Voldemort? Fue entonces cuando me di cuenta, no tengo que hacerte nada. Tus propias acciones ya te han condenado y han provocado una venganza mucho mejor de la que yo jamás podría hacer. Eso es lo que me pareció tan gracioso y por eso me reí. Harry se sentó y sonrió satisfecho al ver la expresión del rostro de Dumbledore. Verá, profesor, gracias a usted crecí en el mundo muggle.
Gracias a usted, solo viví en el mundo mágico británico durante 4 años. La mayor parte de ese tiempo lo pasé en su escuela donde, seamos sinceros, entre los constantes intentos de asesinato, profesores como Snape, estudiantes como Malfoy, otros estudiantes acusándome de ser un señor oscuro que tiene la costumbre de ir por ahí petrificando a los nacidos de mugles y la mitad de la escuela luciendo orgullosamente insignias que mostraban exactamente lo que pensaban de mí, digamos que no tengo los mejores recuerdos de Hogwarts ni de sus estudiantes. En cuanto a la sociedad mágica real, bueno, nunca experimenté eso aparte de las pocas semanas que estuve en el caldero chorreante. No tengo absolutamente ningún vínculo de ningún tipo con la Gran Bretaña mágica. Así que, gracias a ti y a los Dursley, no tengo buenos recuerdos de la Gran Bretaña mugle y apenas califico como turista en la Gran Bretaña mágica. Ahora, ¿qué te hace pensar que tengo alguna intención o razón para luchar contra Voldemort? En lo que a mí respecta, él es bienvenido a Gran Bretaña. Que se ahogue en ella. Dumbledore estaba aturdido. Sus planes se habían derrumbado y se los había llevado el viento. Nunca hubiera creído en 1.000.000 de años que Harry Potter se negaría a cumplir con su deber. Ni él, ni Harry. ¿Cómo pudo haber estado tan equivocado? ¿Cómo pudo persuadir a Harry para que luchara contra Voldemort? ¿Cómo? Harry, yo me niego a creer que realmente creas eso. Tú, el chico que estaba dispuesto a enfrentarse a un basilisco para salvar a alguien que apenas conocía. No, no hay manera de que condenes a tantos inocentes a sufrir bajo el reinado de Voldemort. Harry miró a Dumbledore desconcertado. ¿De qué inocentes estás hablando? Aunque ya no vivo allí, no es como si hubiera ignorado por completo los acontecimientos que han sucedido en Gran Bretaña. Sé que la mayoría, si no todos, de las personas que habrían sufrido bajo el yugo de Voldemort, los nacidos de mugles y los mestizos, abandonaron Gran Bretaña hace años. Diablos, cualquiera con medio cerebro abandonó Gran Bretaña y el resto, bueno, el resto tomó su propia decisión. Pueden vivir con eso. Pero Harry, debes ver, profesor, incluso si me hubiera quedado en Gran Bretaña, sinceramente dudo que me hubiera molestado en luchar contra Voldemort. Bueno, podría haberlo hecho solo por un deseo de venganza, para obtener justicia para mis padres, si no por otra cosa. Sí, tus padres, dijo Dumbledore, espetando con entusiasmo en ese punto. ¿No querían que lucharas contra Voldemort, Harry? Estaban entre sus oponentes más firmes y murieron, interrumpió Harry. Francamente, no creo que tuvieran demasiados problemas con mis acciones. Me gusta pensar que mis padres se habrían preocupado más por el hecho de que estoy llevando una vida feliz y saludable en comparación con embarcarme en una búsqueda de venganza inútil y peligrosa. Harry sonrió con tristeza. ¿Sabe, profesor? Me costó mucha terapia creer eso sobre la venganza y Voldemort. Mi terapeuta, a quien le tuve que decir que mis padres fueron asesinados durante un robo, era especialmente aficionado al dicho: cuando busques venganza por primera vez, cava 2 tumbas. ¿Alguna vez has oído eso? Sí, pero, ¿terapia? ¿En serio? Dijo Dumbledore luciendo extremadamente desconcertado. Hay otro que prefiero. Si esperas junto al río lo suficiente, los cuerpos de tus enemigos flotarán. No estoy muy seguro, dijo un Dumbledore confundido. Voldemort es un señor oscuro loco. Tarde o temprano se autodestruirá. Mire el estado de la mágica Gran Bretaña hoy en día. La economía todavía está en ruinas hasta donde yo sé. ¿Cuánto tiempo más lo soportarán sus seguidores? Al final, su deseo de una vida mejor superará su miedo a Voldemort. Entonces actuarán y no tengo ninguna duda de que ellos o Voldemort perecerán. No, Harry, me temo que no. Una vez más, estás olvidando la profecía. Sin ti es imposible derrotar a Voldemort. Ah, bueno, entonces el mundo perderá a unos cuantos fanáticos de sangre pura. No es una gran pérdida, afirmó Harry con insensibilidad. Harry, te imploro que pienses en la gente de Gran Bretaña, rogó Dumbledore. Piensa en lo que sucederá una vez que Voldemort haya creado un ejército lo suficientemente fuerte como para invadir Europa. Puedo decirte con absoluta certeza que ha estado esforzándose por hacer precisamente eso. Más pronto que tarde habrá guerra. ¿Sabes qué, profesor? Estás olvidando un pequeño hecho. Ya salvé a la gente de Gran Bretaña una vez. ¿Qué pasó después de la derrota de Voldemort en 1981? ¿Te estás olvidando de eso? Preguntó Harry. Tuvimos paz, Harry. Una paz que duró más de una década antes de su resurrección. Sí, dijo Harry con una mueca de desprecio.
Una paz en la que dejaste que los seguidores de Voldemort, sus mortífagos, que eran tan culpables como Voldemort, salieran impunes. ¿Cuántos de ellos lograron salirse con la suya sin siquiera un tirón de orejas alegando la excusa de la maldición Imperius y llenando algunos bolsillos? Algunos de sus seguidores lograron escapar, pero, sí, algunos, dijo Harry con una voz que rezumaba sarcasmo. Los mortífagos vagaban libremente y mi inocente padrino fue encarcelado y torturado en Azkaban y a mí me enviaron con los Dursley. Sí, debo decir que los magos en Gran Bretaña realmente saben cómo recompensar a alguien por salvarlo de alguien como Voldemort. Harry continuó, sin dejar que Dumbledore dijera una palabra. ¿Alguna vez has pensado en quién fue directamente responsable de la resurrección de Voldemort? Peter Pettigrew y Barty Crouch Jr. ¿Te das cuenta de que Voldemort podría nunca haber resucitado si tú, Albus Dumbledore, simplemente hubieras hecho tu trabajo? Con tu posición e influencia dentro del Wizengamot, deberías haber asegurado que Sirius tuviera un juicio justo. Si hubieras hecho eso, Pettigrew podría haber sido capturado. Sí, con tu poder, influencia y posición, hubieras asegurado que Azkaban estuviera a salvo, entonces Crouch nunca podría haber sido capaz de sacar a su hijo de allí. ¿Quién habría resucitado a Voldemort entonces? E incluso si lo hubieran hecho, si hubieras hecho tu trabajo y te hubieras asegurado de que cada uno de los Morty